à tout le monde qui est venu aujourd'hui, ce soir. Voy a hablar en castellano. Voy a hablar en castellano porque así hay la traducción. Hablaré poco a poco para que pueda entender bien la traducción. Doy las gracias a todos vosotros y vosotras por haber venido a esta presentación. Y como ha dicho Serigne Babacar Tiag, es cierto que desde el 2010-2011, cuando me invitaron en Barcelona a presentar a Serigne Mammor, que vino por primera vez a la ciudad en ese momento, pues entré en contacto directo con la moridilla. Ya conocía quién era Sheikh Ahmadou Bamba, pero esta vivencia real, esta comunidad viva, pues la comencé a compartir entonces, y sobre todo a partir de 2017, cuando viajé por primera vez a Tuba y a Embaque, siempre acogido por Serigne Sanfal, que hoy no ha podido venir porque tiene una ceremonia importante en Embaque, pero yo siempre he estado con Serigne Sanfal y con Serigne Basiru Embaque, el hijo de Serigne Murtada, que fuimos a Gambia, hemos estado mucho tiempo con ellos, he estado mucho tiempo con ellos aprendiendo muchas cosas. Y de todo ello, pues poco a poco se ha ido filtrando en lo que yo escribo. Y llegó un momento que en 2019 el periódico, que es un periódico de España que es bastante conocido, hizo una noticia en primera página acusando a la muridilla de mafia y de controlar la venta ambulante en toda España, ¿no? Entonces, con Babacar lo acompañé pues, para hacer una rueda de prensa y denunciar este artículo y todas las mentiras y tópicos que se decían, pero a partir de aquí fui recopilando mucho más documentación para hacer algo más serio, y de ahí salió este libro que se llama Aprender de África, la enseñanza espiritual y política de Sheikh Ahmadou Bamba, donde quería explicar en castellano, que no había libros en castellano sobre la muridilla, pues un poco para romper todos estos tópicos que el periódico los ponía sobre la mesa, ¿no? De que era una secta, de que era una mafia, de que todo era manipulación, que solo era importante el dinero, y a partir de ahí pues explicar también toda la visión de Sheikh Ahmadou Bamba y también la historia de la comunidad hasta hoy, ¿no? Y se llama Aprender de África porque también siempre que yo en España decía que venía a Senegal, la primera pregunta siempre era ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? Y cuando yo decía que venía a aprender, no entendían. Porque África, ¿por qué vienes a aprender África? En África se viene a ayudar, a dar dinero, a enseñarles cosas, pero a aprender, ¿no? ¿Qué hay que aprender de África? Entonces, bueno, hay mucho que aprender. Entonces, una de las cosas que hay que aprender o que se pueden aprender y que además no solo son enseñanzas abstractas, sino que son palpables, es la muridilla, ¿no? Entonces, por eso el libro se llama Aprender de África y se centra en las enseñanzas de Sheikh Ahmadou Bamba. Este libro, como ahora también la traducción de Masalik, tiene 3 círculos de personas a las que va dirigidas. El primer círculo son los propios murids de habla española, que pueden ser murids que hablan en castellano porque han nacido en España o son españoles, o personas del Senegal que han estudiado en castellano, ¿no? Entonces ese sería el primer círculo de lectores. El segundo círculo sería el público musulmán, porque muchas veces los musulmanes en Europa que no son africanos pues piensan que tampoco hay mucho que aprender del Islam de África, ¿no? Entonces también es importante
poner sobre la mesa referentes como Sheikh Ahmadou Bamba, que están al mismo nivel que cualquier otro maestro árabe o de otros sitios del mundo islámico, ¿no? Y el tercer círculo, que es también muy importante, es el público general de España o que hable español, que puedan ver y entender todo este mundo, ¿no? Y que poco a poco pueda ir penetrando en él. No es un mensaje proselitista, ¿no? Sino de pedagógico, de sensibilización. Por eso, y ahora voy a hablar rápidamente de la traducción, lo hablábamos antes, porque había escogido el título de Caminos a los jardines y no Caminos al paraíso, que es como normalmente se traduce el libro en francés e en inglés. Y yo era muy consciente de esto, pero yo quise poner jardines. ¿Por qué? Primero porque al-Jinan es plural, es una palabra plural. Entonces, paraísos en plural no tiene sentido. Pero jardines es lo que quiere decir Jinan. Además, en toda la cosmología islámica, el jardín, la Janna, pero aquí concretamente el Jinan, que es muchos Jannas, ¿no? En la Janna hay muchos Jinans, pues también habla del jardín aquí, ahora, y también de nuestro jardín interior, ¿no? Son como tres dimensiones del jardín. Hay el jardín del paraíso, hay el jardín de la naturaleza, que nos hace sentir bien, nos alimenta, nos da la paz, y también hay nuestro jardín interior, ¿no? Y en el propio Masalik al-Jinan, Sheikh Ahmadou Bamba lo dice, ¿no? Riega tu jardín, tu propio jardín, riégalo. Entonces, por todo esto, para mí era importante que saliera la palabra jardines. Además, pensando en este tercer círculo de lectores que no son ni musulmanes ni de la tradición murid, sino que son público en general de España, puede atraer mucho más si leen Caminos a los jardines. Es mucho más sugerente, porque en España paraíso se identifica solamente con el cristianismo. Entonces, Camino al paraíso era una obra cristiana. En cambio, Caminos a los jardines es mucho más sutil, mucho más dulce, ¿no? Y, el jardín, a todo el mundo le gusta un jardín, ¿a quién no le gusta un jardín? Entonces, por eso la idea de paraíso, la imagen de paraíso es un jardín, porque si nos tenemos que esforzar por algo, es por algo que sabemos o podemos intuir lo que es, no será algo que no sabemos nada de él, ¿no? La imagen de un jardín, si además es un jardín real y eterno, es como, wow, qué bien, ¿no? Entonces, por eso es importante la palabra jardín. Y ya en estas traducciones también he utilizado palabras claves del Islam que les he traducido, he dejado la palabra en árabe y la he traducido de una manera que se pueda entender mejor. Por ejemplo, sabar, paciencia. Pero paciencia, ¿qué quiere decir? Porque paciencia puede decir, bueno, paciencia, espérate aquí. Entonces yo le he puesto paciencia consciente, porque consciente es la conciencia. Cuando uno practica la conciencia de la paciencia, es el sabar, ¿no? Si no solo dices paciencia y lees, bueno, hay que tener paciencia, pues no, a lo mejor no se acaba de entender lo que quiere decir sabar, ¿no? O el adab igual, ¿no? Adab, buena educación, buenas maneras, puede ser muchas cosas, pero si tú dices que es una conducta consciente, eso es diferente, porque una buena manera puede decir hola, decir gracias, pero una conducta consciente es otra cosa. Entonces, adab también, ¿no? O, por ejemplo, cuando Baba Kartiaj ha leído ese fragmento y dice, concede la paz real. ¿Por qué la paz real? Lo he puesto yo, paz real, porque paz, en el lenguaje cotidiano, paz ahora ya quiere decir ausencia de guerra, pero eso no es la paz que se pide aquí. La paz real, ¿qué es la paz real? Es mucho más que una ausencia de guerra o ausencia de conflicto, ¿no? El salam es mucho más que... Entonces, por eso digo paz real, ¿no? O, por ejemplo, Rahman, en lugar de más misericordioso, he puesto única misericordia. Porque en realidad Rahman es la única misericordia, no hay otra misericordia.
No es que todos somos un poco misericordiosos y Rahman es el más misericordioso, no, sino que es la única misericordia que existe. Y cuando nosotros ponemos en práctica esa misericordia, lo que hacemos es acercarnos a Rahman, pero no es otra, es la única que hay. Y además, para mí era importante ponerlo en femenino, porque como Rahman, la raíz, es también útero, matriz, pues única misericordia, pues da esa imagen también, ¿no? Para combinar femenino y masculino, ¿no? Porque Allah está más allá de masculino y femenino, pero como tiene esos nombres que en castellano a veces pueden ser femeninos, como paz, ¿no? que es femenino, pues también es interesante traducir todos estos términos dejando el árabe. Sí. No, es que ya he acabado. Entonces, esta es la traducción, la tenéis ahí, comprarla. Y Yereyef a todos y muchas gracias.